Los periodistas. Buenos días. Muy buenos días, felices Pascuas, feliz inicio de semana de Pascua. Espero que hayan reflexionado, que hayan guardado estos días, que no se hayan ido de vacaciones a la playa, a las albercas, a los parques, a los clubes, sino que le hayan dedicado por lo menos el jueves y el viernes santo a considerar algo en el entorno de nuestra fe. Quienes lo hacemos así, el domingo de Pascua, pues ya nos podemos vestir ya para salir a felicitar a todo el mundo por las Pascuas. ¿Cómo se ve que estás comiendo una galleta, verdad? Claro que sí, una galletita a estas horas es Caray, rica. fíjate, yo me cuido, no hago nada que pueda ofender al otro con su motolinio. ¿Qué dice? Cafecito. ¿Qué dice? Dice Machu Picchu, Natalia, es una taza de mi hija cuando fue a Machu Bueno, Picchu. eso habla de la capacidad que tienen algunos para viajar. Teníamos. Bueno, vamos ahí. ¿Por dónde arranco? Han muerto 45 bebés de tosferina en lo que va del año 2025 en nuestro país, en México. Ninguno tenía la vacuna, según ha aceptado la Secretaría de Salud de Morena. De acuerdo con los datos oficiales, las muertes de los pequeños ocurrieron en 15 estados del país, con Puebla a la cabeza. Tosferina. Cuando éramos niños, yo creo que a todos nos vacunaron contra la tosferina, ¿verdad? A mí sí me vacunaron contra la Sí. tosferina y hoy día resulta que se está convirtiendo en una amenaza, algo que debe de preocuparnos. El Papa Francisco este domingo, bueno, desde el sábado se apareció en San Pedro, saludó a la gente, pero este domingo se asomó desde el balcón de la logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro para impartir la bendición apostólica Urbi et Orbi ante la multitud de peregrinos que abarrotaron la plaza de San Pedro en el domingo de resurrección. Y dijo, con voz débil todavía, queridos hermanos y hermanas, buena Pascua. Así lo exclamó el Santo Padre, acompañado por su enfermero personal Massimiliano Stapetti. El pontífice, que tiene 88 años, se presentó en silla de ruedas y sin cánulas canales, deseó una feliz Pascua a todos los presentes y anunció con la voz notablemente fatigada que sería el maestro de ceremonias pontificias, Monseñor Diego Ravelli, quien leyera en su nombre el mensaje pascual dirigido a toda la Iglesia católica y al mundo entero. Un revés a todos aquellos que estaban especulando con que el Papa, decían hace 3 semanas que el Papa ya había muerto y que no querían decirlo porque los cardenales estaban peleándose por la sucesión y no sé qué. Y bueno, cuando le toman la foto en la capilla en el Hospital Gemelli, pues resulta que no era cierto, y luego cuando lo ven salir en su Fiat blanco, que es el coche que él usa, cuando lo ven que sale en su silla de ruedas a saludar a la gente, todo esto, y de repente dice, voy a dar la bendición Urbi et Orbi, y lo hizo este domingo 20 de abril. Siguen las protestas contra el gobierno de Donald Trump en distintas ciudades de los Estados Unidos. La semana pasada les comenté sobre este tema. Este sábado, nuevamente, los opositores al gobierno del presidente de los Estados Unidos salieron a las calles de comunidades grandes y pequeñas denunciando lo que consideran amenazas a los ideales democráticos de la nación. Hubo eventos en el centro de Manhattan y una manifestación frente a la Casa Blanca y hasta una protesta en un evento de conmemoración en Massachusetts que marcaba el inicio de la Guerra Revolucionaria Americana hace 250 años. En San Francisco, los manifestantes formaron un cartel humano que decía Impeach and Remove, juicio político y destitución en las arenas del Ocean Beach con vista al Océano Pacífico. Nunca se había visto esto, ¿eh? La Iglesia Católica de México llega a la Semana Santa del 2025 con el desafío de frenar un proceso acelerado de abandono de templos que amenaza con relegarla a un segundo plano frente al avance de las iglesias cristianas evangélicas. Hay un estudio que realizó un grupo de investigadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, y detectó
que de los 94.909 establecimientos religiosos identificados en los censos económicos del año pasado del INEGI, más de 2/3 de los inmuebles pertenecen ya a las iglesias evangélicas, unos 65,000, mientras que menos de 30,000 se identifican como católicos. Las cifras revelan que la infraestructura de las iglesias cristianas evangélicas creció 183% respecto de los 22.940 templos que tenía en el año 92, año en que las iglesias comenzaron a tener personalidad jurídica ante el gobierno mexicano, y 18% respecto de los 54.939 establecimientos que tenía en 2019, último censo económico con datos consolidados. Trabajadores de Birmex, dijeron a la Auditoría Superior de la Federación que el entonces director general ordenó beneficiar a Neuronic Mexicana, pese a que dicha empresa no cumplió con las condiciones solicitadas por el Instituto de Salud para el Bienestar ni la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Muchos de sus empaques llegaron en mal estado y hubo entregas retrasadas que impactaron la distribución a centros de salud pública, un asunto que arrastra directamente al grupo más cercano del expresidente López Obrador. Al laboratorio Birmex, bajo investigación por colusión con farmacéuticas durante la compra consolidada de medicamentos 2025-26, la Auditoría Superior de la Federación le dictaminó en febrero de este año un contrato irregular con la empresa Neuronic Mexicana durante la compra consolidada de 2023 a 2024. El daño alcanza casi los 40 millones de pesos, 39.809.000 pesos. Sobre otro tema, que también yo creo que lo han de haber leído en la media semana, Hugo Buentello Carbonell, exdirectivo de Liconza, acusado por fraude en Segalmex, lo acusan de delincuencia organizada. Firmó contratos de miles de litros de leche que nunca fueron entregados, como en la Conasupo de hace muchos años, ¿verdad? Fue proveedor con su marca de muebles urbanos Grava y Arena en al menos 6 obras desarrolladas por la Sedatu el sexenio pasado. El 8 de mayo del 2023, el portal Latinus difundió un reportaje en el que aseguró que Buentello Carbonell pertenecía a la red de amigos de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, y que se habría beneficiado con contratos en obras de Sedatu. En una carta difundida el 25 de julio del año pasado, los hermanos Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán negaron conocer a Buentello Carbonell, que ahora está detenido. Otro golpe al círculo íntimo del expresidente. Bueno, murió Vargas Llosa, yo creo que vale la pena meterlo en los hechos de la semana, porque independientemente de su obra literaria, hizo política, vaya que hizo política, y cuando estuvo en México frente a Paz, a Octavio Paz, pronunció aquella frase de que México padece una dictadura perfecta al hablar del PRI, así lo definió como la dictadura perfecta. Esto le molestó al PRI y le molestó, por supuesto, a Octavio Paz. Murió Vargas Llosa. Los jitomates se convierten en una de las primeras víctimas cotidianas de la guerra comercial desatada por el presidente de los Estados Unidos. Nuevas tarifas afectarán las importaciones del jitomate fresco de México a partir de julio, a menos que haya un acuerdo. Los economistas agrícolas afirman que la medida de la administración de Trump probablemente aumentará los precios para los consumidores, ya que aproximadamente, esta es una cifra que yo desconocía, el 70% de los jitomates que se venden en Estados Unidos son producidos en territorio mexicano. Algunas columnas salieron esta semana anunciando que la procesión del Viernes Santo sería la última del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa. Y especulan con que el próximo 21 de mayo tendrá que presentar su renuncia ante el Santo Padre. Efectivamente, el canon así lo señala: cuando un obispo o arzobispo cumple 75 años o cardenal, tiene que presentar su renuncia. Esto no quiere decir que se la acepten al día siguiente. No quiere decir que inmediatamente se designe a quién va a ser el nuevo
al noveno arzobispo de la arquidiócesis de Puebla, porque no es diócesis, es arquidiócesis. Y empiezan a salir nombres y empiezan a salir grupos de presión locales, poblanos, con relaciones en el Vaticano. Comienzan a salir los grupos elitistas de esas iglesias donde va a misa don Humberto, donde va la comunidad fifí, empiezan a presionar y a decir, no, pues que regrese el que se fue, no, pues aquel que hizo el no sé cuánto, no, el que se puso los zapatos de Palafox, no, 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 a ver, estas cosas son muy delicadas y no es de grilla, ni es de, bueno, sí es de grilla, pero allá arriba, en el Vaticano, y el Papa es quien designa al arzobispo, el Papa recibe la información, se hace un sondeo. El nuncio apostólico debe presentar cada año una terna de sucesores de los arzobispos que pueden jubilarse. Y cada vez que un arzobispo tiene una audiencia privada con el Santo Padre, le debe presentar, entre otras cosas, el estado económico, las vocaciones, etcétera, el índice de pecados de su feligresía, que se habla de eso, tiene que presentarle una terna con los posibles sucesores bajo su óptica. Y ya el Santo Padre y el Vaticano comienzan toda una investigación para ir analizando los nombres a lo largo de los años. Y hay algunos seglares, hay algunos líderes religiosos que también son consultados ex profeso. Les mandan un sobre, yo creo que José Manuel lo ha recibido, les mandan un sobre lacrado, lacrado, y al momento de que se abre se compromete el que lo recibe ante el delegado apostólico eh, a que lo que vea y lo que escriba será bajo secreto de confesión. Y se les pregunta. Hay cosas fundamentales, yo creo que no necesito decírselas porque pues, ustedes son sabios, saben muy bien de todo este asunto, pero el canon dice, entre otras cosas, que el candidato debe ser, ahorita les digo porque es bien interesante, al menos debe ser de 35 años. Debe ser insigne por la firmeza de su fe, sus buenas costumbres, piedad, celo por las almas, sabiduría, prudencia y virtudes humanas. El candidato, además de estas cualidades que lo hacen apto para ejercer el oficio del que se trata, debe gozar de buena fama. Debe tener al menos 35 años, debe haber sido ordenado de presbítero desde al menos 5 años, doctor o al menos licenciado en Sagrada Escritura, Teología o Derecho Canónico por un instituto de estudios superiores aprobado por la sede apostólica o al menos verdaderamente experto en esas disciplinas. El juicio definitivo sobre la idoneidad del candidato corresponde a la sede apostólica. Así es que se va a poner bueno. Bueno, ya están todos, don Humberto Aguilar Coronado, José Manuel Rodolera, que se está riendo de muchas cosas que él sabe pero que no puede decir, la doctora Claudia Ramos Pérez, eh, el doctor José Ojeda Bustamante y el doctor Luis Ignacio Arbezú, que se va de lado, se regresa, se vuelve a ponerse horizontal, quién sabe qué rollo trae. A ver, ¿quién arranca? Hay muchos temas, ¿eh? Sí, sí. Pues el de las vacunas está interesante. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Sí, porque me dijeron que ahora sí, ya había quedado. No sé cómo quedó, pero ya había quedado. Se oye todavía como que se arrastra la voz, pero no será tu aparato, no será tu teléfono y no la red. Bueno, pues una cooperacha, ¿no? Yo con mucho gusto te coopero, Dice con la porque si carcacha. no, Bueno, eres capaz como aquel panista famoso Copelazo Cuello, que ahora da ok, conferencias en el PAN poblano. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? Diría la canción. caray, caray. Bueno, ¿Cómo hace falta Beto este, Aguilar, de veras, hombre? en ese sentido, empiezo con lo de las vacunas. México Comienza estaba con con lo que quieras, doctora. y comienzo con esto porque ciertamente no es uno de los elementos que más se ha comentado, sobre todo a raíz de la pandemia del COVID.
en el aspecto que México tenía un buen sistema de vacunación y bueno, pues ese sistema de vacunación se fue al traste y lo vimos con el COVID, ¿sí? No, 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 no. Desde ¿No crees que no? Vicente Fox mandó cerrar el centro de producción de las vacunas en México porque dijo que era más barato comprarlas en el extranjero. Y Desde aparte, Fox, ¿eh? bueno, fíjate, 2000, cerraron el centro. Luego, la logística para la vacunación Eso es otro asunto. también se vino abajo. Y el caso es que hoy pues tenemos tosferina y sarampión, que es otra de las cuestiones que han aparecido en las noticias. Y creo que esto pues tendría que ponernos a revisar en serio el sistema de salud, por lo menos en este aspecto, porque se ha venido deteriorando al grado de que pues no hay ni las medicinas básicas para la población más vulnerable, ¿sí? Y esto a la larga, pues es un problema serio, porque cada vez es más el grueso de la población en este segmento de edad, tanto de niños como de adultos, y me parece que no estamos poniendo atención a estos elementos, y esto hace que hoy tengamos pues enfermedades que por lo menos aparentemente estaban erradicadas. Oye, Sí, yo y creo que súmale el caso del gusano barrenador en un humano que se descubrió ya en el norte de México. sí, esa es otra. Sí, Otro. estaba bien. Sí, entonces me parece que se están juntando y no le estamos dando la importancia de vida. ¿Sí? Empiezo con eso. Bien. Y el que sigue. ¿Quién sigue? Hay temas, hombre, no le saquen, que no le digan, que no Sí, le cuenten que la luna es de queso. Hagan su comentario si con me peso. permites, Adelante, señor yo Rodríguez. voy a tratar de reforzar la postura de Claudia, en el sentido de que, ok, tú dices que Fox acabó No, no acabó, con que cerró, no, porque dijo que cerró era la demasiado fábrica. caro y era más barato comprarlas en los Estados Unidos o en el extranjero. De Quizá haya acuerdo. sido cierto en aquel momento, ¿eh? No, mira, el hecho de que no fabriques no quiere decir que no distribuyas y que tu Eso, sistema ¿eh? esté funcionando y que Correcto, siga funcionando el sistema. correcto, correcto, ¿Eh? correcto. Entonces, no le podemos echar la culpa a que Fox No, dejaron de yo fabricar. no le echo la culpa a Fox, yo No, bueno, simplemente dije que el que cerró es la producción de vacunas fue Fox, de nada más. acuerdo, por eso. Habrá Yo tenido sus entonces, razones. yo entonces lo que quiero, vamos a empezar ya desde ahorita, déjame No, tantito bueno, hablar, pues ¿no? es que yo no dije lo que tú dices que dije. Yo no dije lo que tú dices que Yo lo que quiero es ver objetivamente. eso. ¿Había vacunas? Sí había vacunas. ¿Compradas en el extranjero? Compradas en el extranjero. Se ponía y había todo un sistema de vacunación en México que era ejemplo mundial, Sí, también creo. ¿Eh? así es. ¿Y qué fue lo que hicieron a raíz del COVID? Donde estoy de acuerdo con Claudia. A raíz del COVID, hasta eso modificaron. Y el desgarriate que se armó con no tener un sistema de vacunación. Y además, ¿Recuerdas quién hay que las tomar. distribuía, José Manuel? ¿Mande? ¿Quién ¿Perdón? distribuía las vacunas cuando el COVID? No, no me acuerdo. ¿Cómo No me no? acuerdo. El ejército. Ah, bueno, El bueno. Ok, ejército llegaba escoltaban las vacunas con gente armada para llevarlas a los hospitales públicos. El sí, ejército. pero se enfocaron a esa vacuna y se olvidaron de los niños, que es a donde se ponían la mayoría de las vacunas. Y entonces empezaron a salir ya Cosa de que nuevo también las sucedió en enfermedades. Estados Unidos, ¿eh? Bueno, que le pase a Estados Unidos y no lo cubran es su problema de Es Estados su Unidos. A mí problema. me preocupa México. A mí me preocupa México. Y sí, el haber deshecho ese sistema hizo que haya más enfermedades de niños
que regresaran enfermedades que en teoría ya se decía que estaban acabadas, El como sarampión. es el sarampión, ¿Sí? etcétera. Entonces, sí hay que analizar eso y hay que, la historia lo juzgue. Yo no lo voy a juzgar, porque además a lo mejor ya prescribieron, pero que la historia lo juzgue la forma de gobierno. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en todo lo que es salud. La verdad es que no sobrepasamos a Dinamarca, ¿no? Con los sistemas que puso el señor Gatell. Entonces, sí, sí hay que reconocer eso y hay que decirlo con todas sus palabras. Les valió gorro el prevenir enfermedades, porque si no, hubiera seguido por lo menos el sistema. Les valió, o se sintieron muy sanos o sanotes que no se iban a enfermar. Yo sí creo que es una cosa que hay que remarcarla y por eso decía aprobar un poco, apoyar un poco lo que dijo Claudia. Para seguir con este tema, si alguien más quiere, adelante. No, a mí me gustaría, si me lo permiten, hablar un poco del tema de ¿De qué? este joven empresario, No se de este entendió joven nada de lo que empresario, dijiste. Hugo. Espérame tantito, no se entendió nada. Bueno, a Algo ver si traes ahora ahí sí. de mala conexión, Beto. Bueno, es que no sé qué trae. Decía yo ayer, Cuando eras decía, diputado a ver si, nunca pasaba, ¿eh? pues ya sé, pero antes estaba yo intervenido, ahora como ya no le importó a nadie, pues ya. Ah, Miren, la importancia de ligarlo con el tema este de la detención de Hugo Buentello. A lo mejor a ustedes les resulta ajeno el nombre. A mí no, porque yo conozco a sus hermanos y lo conocí a él en algún momento, pues por cuestiones de encontrarnos en un restaurante. Pero ustedes recordarán seguramente una investigación que hizo Carlos Loret de Mola la mencioné hace hace meses. rato, la mencioné. Exactamente. Y entonces simplemente comentar que el periodismo de investigación, cuando se hace bien, se hace a fondo, puede generar incluso alertas a la propia autoridad de lo que está sucediendo. Esto que Loret de Mola lo dio a conocer hace meses, muchos ya lo sabíamos, Años, qué es lo que estaba pasando. desde el Años, 23. sí, sí. Así es. Quizá antes se sabía. Puede provocar precisamente que la autoridad actúe precisamente sobre este asunto. Lo interesante del mensaje político, creo yo, es que le están pegando al círculo cercano de los amigos de los hijos de López Obrador. Y puede ser que vengan más cabecitas locas por ahí que sean detenidos en los próximos meses, ¿no? Los que conocieron o conocen a este tipo, pues sí, hablan de que es un verdadero pillo, un verdadero sujeto no confiable en el tema empresarial y bueno, pues evidentemente nunca estuvo metido en la política, ¿no? He dicho, ¿Algo más no por este tema. sobre este tema? Bueno, sí, que la Auditoría Superior de la Federación había dictaminado en febrero de este año un contrato irregular, precisamente porque le habían asignado a una empresa, a Neuron, eh, un daño al erario por, si no me recuerdo, 39 Eso es lo que dije al millones. inicio, Claudia, precisamente. Sí, sí, y ligado a esto, ¿no? Ligado a lo que ya estás mencionando, ¿sí? Que pues uno dice, a ver, tenemos un problema, como lo decía José Manuel, ¿no? Con todo y que se cerró el centro, pues la logística, la distribución estaba funcionando, pero ahora no solamente es el cierre del centro, sino además el fallo en la distribución, pero además problemas como estos, ¿no? Donde, bueno, pues acaban de
destituir a la cúpula de BIRMEX precisamente por sobrecosto que han dejado a la población expuesta, ¿no? A la población que requiere de estos medicamentos, ¿no? Y otra de las cosas, México distribuía vacunas a Centro y Sudamérica, ¿no? Y entonces Birmex deja de producir porque ahora querían ser los laboratorios privados quienes produjeran o importaran las vacunas, y bueno, se acaba de destruir este sistema que pues viene a dejarnos expuestos. Sí, pero yo no dejo de señalar que el que desapareció los laboratorios que producían las vacunas fue Fox. Y está bien, digo, se requiere reconstituirlo, ¿sí? Y bueno, pues en ese aspecto también yo creo que no solamente ha sido que se dejó de producir, sino que además se ha fallado en muchas de la cadena, podríamos decir, de distribución, de producción, pero también la corrupción que se generó el sexenio pasado es uno de los elementos pues que terminan de darle en la torre. Digamos que a veces fue corrupción y otras veces fue inexperiencia o incapacidad. Inexperiencia, ignorancia, incapacidad, ¿sí? Que se ha sumado, y pues hoy tenemos un sistema de salud que caray, da pena. No, hoy tenemos un sistema de salud que ni en Dinamarca, porque en Dinamarca no existe un sistema de salud como este, eso es totalmente correcto. Eso me queda claro. En Dinamarca no existe un sistema de salud como este. Hace una semana salió un reportaje en Radio Fórmula, en algún programa no sé si de Ciro o de alguien, de un video de una señora que se quejaba de lo que le estaba pasando a su familiar en el hospital del Seguro Social, no sé si de San Martín o de la Margarita. Eso sacó el video donde la señora estaba peleándose ahí porque no hay medicinas. Es un asunto delicado, ¿eh? Bueno, yo les platicaba que cuando mi hermano empezó, yo fui al Hospital del Sur y demás, y en verdad a mí me consta porque a mí me mandaron a comprar medicamentos. Mi hermano no tenía trabajo en ese momento y bueno, pues no tenía atención médica. Y me consta, y luego he ido por diversas razones y sigo viendo lo mismo, ¿no? Sigo viendo las condiciones en las que los familiares pasan la noche y cómo al aparecer, cuando abre la mañana, bueno, pues los empiezan a levantar porque la gente duerme Sí. sobre cajas. Eso ha sido una práctica desde que el Seguro Social existe. Cuando tú tienes Así. a un paciente ahí, no hay personal para vigilarlo en la noche y los familiares dicen, puedo quedarme. Y el Seguro Social dice, sí, estate pendiente, si algo necesitas, si algo pasa, pues corres y le dices a la guardia que se queda. Esto ha sido siempre, ¿eh? El problema es que cada vez hay más enfermos, porque la población crece y los hospitales no crecen. Entonces, Ay, cada y vez hay más además, enfermos y cada vez hay más gente que va y cuida a sus enfermos, y muchos de ellos en el Hospital de la Mujer y en el del Niño Poblano, hace años, cuando yo hacía radio abierta, mandábamos a los reporteros al amanecer, y había gente ya durmiendo en la calle, en la vía pública, para poder ir así es. a ver. Esto te hablo en 1980 y algo, y 90, ¿eh? No había Morena. Y más aún, ¿no? No había Morena, Y ¿eh? más, Todo era PRI. Bueno, ahora sigue siendo, ¿no? Nada más que ya les cambiaron el chaleco. Ya. y más aún, no solamente eso, sino que a mí me tocó que les pidieran las bancas a las personas, a Sí, los llevaban sus sillitas y había claro, una camionetita que pasaba que vendía sillas de madera, de esas plegadizas. No, pues si el negocio. Bueno, ¿no se acuerdan ustedes en el Hospital San José y atrás de las oficinas del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, sobre la 4 Norte, antes de llegar a la 20, al Boulevard 18, 20, 20, 22 fraccionamiento San Francisco, para el que no sea de Puebla, la cantidad de camionetas que se estacionaban y abrían la cajuela
para vender los alimentos para la gente que trabajaba en el Seguro Social. ¿No se acuerdan de eso? Mi Diego, San José no me tocó, pero sí me tocaron San Alejandro y otros que caray, ¿no? Ciertamente se topa uno con esto. Bueno, otros temas, porque hoy puse una lista interesante, caray, y ya Bueno, vi que las no. protestas contra el gobierno de Trump creo que es otro de los temas que son relevantes, que va de la mano con lo que señalabas de los jitomates, ¿no? Es decir, la serie de medidas que ha tomado y que causan descontento en la población. Yo no sé, desconozco el dato, pero a lo mejor ustedes lo tienen a la mano, de si a otros presidentes norteamericanos les habían hecho estas protestas con estos mensajes. Habría que verlo por ahí. La captura del G40, el crecimiento del Ese crimen es otro. organizado en España con los cárteles mexicanos, todo es un galimatías. A ver, quiero oír voces. Fíjate que buenas tardes, compañeros. Buenos días, compañeros, perdón. Felices. Pues, Seguramente ha de estar en qué Madrid el gusto doctor saludarlos. Besuja. No, no, no. Como Lo Beto que pasa Aguilar, es que que Ahora toma la me tocó foto ir a de la que lo ceremonia. jubilaron, toma la foto de su ahora que lo biblioteca y la, jubilaron. y la, y la usa de fondo en el Zoom. A ver, No, tuve la suerte de ir anoche a la misa de Pascua, entonces todavía no medio qué bonito. despierto. Pero muchas felicidades, felices Pascuas, Pascuas. compañeros. Este, Felices con esto que Pascuas. estaba diciendo ahorita de los jitomates y el apoyo de Trump. A mí me llama la atención muchísimo un dato adicional, que es, por ejemplo, las cartas y las prohibiciones que ha estado mandando el gobierno de Estados Unidos para las universidades norteamericanas y la A protesta Harvard. concreta de Harvard. Eso es impresionante. O sea, Lo en de, lo pocos de países. la independencia académica. Sí, pero la idea es que haya agentes en las universidades para denunciar a los alumnos, ¿no? Que puedan tener alguna opinión en contra de la misión pública, ¿no? O sea, como cuando se buscaban a los agentes comunistas, en los años 50, ¿no? Pero en la universidad es impresionante. Harvard acaba de protestar y son ya varias universidades. Lo cual dice que esta reacción contra Trump, pues es impresionante, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta reacción? Y la otra pregunta es ¿por qué Trump también tenía ese apoyo popular y no sé si todavía lo siga teniendo, que ahora va a ser el principal afectado con esto de los jitomates? Porque más del 80% de los jitomates que se ven en Estados Unidos son de origen mexicano. 70, Entonces, 70. o sea, le estaban comentando precisamente que no es algo que se pueda quitar en el momento. Florida no alcanza a satisfacer las demandas del mercado en Estados Unidos, sino es algo que se haga de un día para otro. Entonces, invariablemente, en el momento en que apliquen el arancel, pues le va a subir el costo a sus seguidores y a todo aquel que consuma un jitomate, ¿no? Esto es impresionante. Y nos preguntábamos, bueno, ¿por qué el apoyo a Trump si finalmente eh, eh, está apoyando a los grupos más fuertes y privilegiados también de Estados Unidos? Me estaban comentando un dato que Musk, por ejemplo, la riqueza de Musk equivale al 50% del promedio de propiedad de los habitantes en Estados Unidos. Es decir, si uno saca toda la riqueza norteamericana, lo divide entre los 300 y cacho de habitantes, la mitad de esa cantidad es lo que tiene una persona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que los discursos que empiezan a surgir ahorita en la oposición, como por ejemplo los de Sanders, están llamando la atención fuertemente por esto, porque precisamente hacen ver que Estados Unidos no es una nación pobre como nos quieren pintar, ¿no? O sea, era una nación riquísima que se hizo pobrecita porque abusaron de ella los pobres mexicanos, ¿no? O los malditos mexicanos, ¿no? Todos los chinos, los europeos, y la acabaron, ¿no? Y resulta que no fue así. O sea, los empresarios norteamericanos sacaron las empresas de Detroit y de otras cerradas, como muchas otras, porque les convenía hacerlo afuera. O sea, la globalización fue así, esta fue la realidad de las cosas. Y dejaron efectivamente a mucha gente sin trabajo, que era la que estaba apoyando a Trump. El problema es que ahora esta gente es la que va a pagar los jitomates en primer término, ¿no? Entonces, estas reacciones son tremendas. Esta cosa de los estudiantes y de las universidades me parece que está jugando ya con fuego. Creo que todo era finalmente, ¿no se acuerdan que siempre comenté que se me hacía que era puro bluff? O sea, desde que empezó todo esto, ¿no? Desde que anunciaba antes de tomar posesión como presidente,
decíamos, no puede ser, esto no lo puede hacer porque va a alterar muchas cosas. Y el gran problema es la gran deuda que tiene Estados Unidos, que tiene que enfrentar también, ¿no? Lo está haciendo para bajar la tasa de interés y ganar unos cuantos miles de millones de dólares. No tengo la menor idea, ¿no? Pero está desquiciando todo. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Y lo que me preocupa mucho es uno de las universidades. El otro punto que quisiera agregar, si me permiten, es que esta semana murió Leonila Vázquez. No sé si sepan quién es, yo tuve la oportunidad de conocerla. Leonila Vázquez es la fundadora de Las Patronas. Las Patronas Así es. es una agrupación de mujeres que en una localidad que se llama La Patrona, ahí en Veracruz, cerca de Orizaba, este, pues alimentaba a las gentes que pasaban en la bestia y les aventaba la comida, ¿no? La historia es interesantísima, cómo empieza esta mujer sola, a hacerlo ella sola, con lo que tenía, compartir lo que tenía con los migrantes que pasaban por ahí. Y durante 30 años, ¿no? Porque hace 30 años que empezó esto, nunca dejó de hacerlo. Les digo, tuve la oportunidad de conocerla hace más o menos como unos 10 años, fui con mis alumnos del Colegio de Veracruz allá a verla. Uno de mis alumnos había sido compañero de uno de sus nietos y tuvimos la oportunidad de verlo. Y es una historia que me parece de muchísima eh, eh, ternura y belleza para lo que es México y lo que es la calidad humana con quien sufre y el compartir las cosas de quien tiene poco, ¿no? Y lo voy a hacer referencia con dos cosas. Una, la política pública. Cuando ganó, le dieron el premio a su hija, a Norma, que es la que ahorita dirige las patronas, de hace tiempo que ya no las dirige, pero la hija de Norma es la que lo estaba dirigiendo. Le dieron el premio de la Secretaría esta de Desarrollo Social de Peña Nieto. Y yo tengo, ahí debe estar todavía en internet la imagen cuando le dan el premio y se para a agradecerlo, en la que empieza a comentar que se le acercaban a darle muchas cosas, nunca aceptaron dinero y nunca aceptaron muchas cosas, lo único que aceptaban era a trabajo en especie y cosas, ¿no? Y cosas y trabajo y trabajo. Y nosotros, de hecho, estuvimos trabajando con ella todo un día con todo el grupo de mis alumnos ahí. Y lo impresionante de esto es que dice, es que nosotros no queremos que nos apoyen, lo que nosotros queremos es no ser necesarias. El problema es que somos necesarias porque en los diferentes países, empezando por México, nuestra gente se tiene que ir porque no tiene los elementos para trabajar. Y es lo que queremos, o sea, no queremos que nos apoyen ya en una cosa más grande, ¿no? Y esto funcione como un gran centro, una organización de servicio social. No, queremos no ser necesarias, queremos que la gente, ellas son cañeras, es su terreno y su trabajo es productores de caña. Y decían, queremos trabajar y que nuestras gentes se queden aquí trabajando. Y es lo mismo que pasa con todos los migrantes, ¿no? Que van pasando por ahí. Detalle de la política pública, porque nos enseñó en ese entonces una carta y algo que manejaban, porque resulta que el entonces, ahorita a ver si recuerdo el nombre del presidente de Honduras, de repente llegó un hondureño y dice, pues hay gente que llegó a regañarlas, ¿no? Decía, es que ustedes me tienen que atender y me tienen que dar, porque mi presidente nos dijo que les manda dinero a ustedes para que aquí a la pasada nos den de comer y nos atiendan. O sea, habían usado el caso de las patronas en alguna campaña por la presidencia de Honduras, ¿no? Para que la gente votara por esta persona, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo todo el mundo se colgaba de ellas. Y de una manera muy sencilla lo siguen haciendo todavía, siguen compartiendo sus alimentos con los que pasan por ahí, y me parece que es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Esto Y es una cualidad del pueblo mexicano en términos generales. El ver por el prójimo, el asistir al que no tiene dinero. Cuando en Puebla, hace muchos años, la gente vivía en vecindades, no en unidades habitacionales, era muy común esta solidaridad entre las personas que vivían en la vecindad. Y nos recuerda, doctor Arbesú, a nuestras soldaderas de la Revolución Mexicana. sí, impresionante, impresionante. Que además, fíjate, haciendo historia, ahorita que es lo de las soldaderas, cuando llegan los españoles a México, que vieron cantidad de indígenas y que pensaban que era una gran mayoría, fíjate el dato que te voy a dar que conocí allá con los militares. Cada infante o sea, cada guerrero de los aztecas, de los náhuatl, tenía 8 agentes de aprovisionamiento, ¿no?
entre las que iban, la que le echaba las tortillas, ¿no? La que daba de comer, ¿no? O sea, toda la parte de logística era muy, muy amplia, ¿no? Entonces, sí, y esa solidaridad, fíjate otro detalle, me pasó una vez en Miami platicando con unas gentes centroamericanas que hablaban de la diferencia entre los mexicanos y los otros latinos migrantes en Estados Unidos. Me dijo, creo que era un salvadoreño, y me decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre los trabajadores mexicanos y los demás? Aquí llegamos a la hora de la comida y pues cada quien saca su lonche, ¿no? Y toma su hamburguesa, lo que sea, ¿no? Dice, el mexicano abre a la mitad y dice, órale, hay tacos. No, esa es la pequeña diferencia, ¿no? Entonces, esto que dices sí es impresionante. Creo que pues vale la pena un recuerdo a doña Leonila y a su labor, y a darnos cuenta que lo que tenemos que buscar es que ellas no sean necesarias, ¿no? Que no sean necesarias Esta ni ellas ni las madres buscadoras. exactamente, ¿no? O sea que creo que ahora que estaba viendo lo de la Pascua, fíjate que ayer hubo una frase que me impactó muchísimo, no había puesto reflexionado en eso, dentro de la ceremonia. Una de las frases era, para salvar al esclavo, entregaste al hijo, ¿no? Dices, paso, madre, o sea, si te pones a pensar en eso, dices, ¿sabes qué? El cristianismo no son los partidos de derecha, No, 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 no. No, 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 es algo muchísimo más amplio, muchísimo más grande, Oye, y que eso implica precisamente la unidad. y un pasaje que una vez lo platiqué con un teólogo que ya falleció hace muchos años, cuando Jesús bajó a los infiernos. ¿Eh? Es un Sí, tema había bien profundo, algo man. que no, ya decía que finalmente hacía nuevas todas las cosas, nuevos hasta el infierno, ¿no? Sí. Y es cierto, yo Se creo supone que después que del Viernes Santo, el Sábado Santo es cuando está en el sepulcro, bajó a los infiernos. pues por eso nos bañaban, ¿no? pero miren Antes qué aquí bonito Bueno, domingo. te Y, bañaban, ¿no? y eso es bien bonito, ¿no? Domingo de resurrección. Eso es fenomenal. bueno, es que Sí, si no hay resurrección, el cristianismo no existe. O sea, así es. tenía que haber Pero bueno, resurrección. yo nada más comento, mi pasaje más preferido es el cuando dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan, no? La misericordia del Señor, el amor de Dios, en pleno. Y creo que eso es lo que mueve a las patronas, y permítanme, a mí me mata esa frase con la que empieza esta historia, ¿no? Que es cuando un migrante le dice, madre, tenemos hambre. Y entonces ellas que han ido por las cosas para el desayuno, les regalan lo que llevaban, los víveres. Y ahí empieza esta historia en la comunidad precisamente de Guadalupe, la patrona del municipio de Sí, Amatlán de los Reyes, en Veracruz. Por sí. eso eran las patronas. Y de ahí, pues en adelante la historia que las lleva a que fueran reconocidas. Incluso estuvieron propuestas para el premio Príncipe de Asturias, si Asturias. no recuerdo. Sí, Oye, y pero recibieron. también no hay que o sea, en ese mismo escenario, la labor que hace Caritas también es impresionante, ¿eh? No, y Caritas, déjenme decirles que El cuando yo banco tuve de la oportunidad de alimentos es estar, algo verdaderamente interesante. extraordinario, y muchas de las veces no dimensionamos, Jesús Manuel, porque a mí me tocó eh, estar en Cuba y platicando con la gente, a mí alguien me dijo, cuando viajes, ve a los mercados, ve a las iglesias y ve a los panteones, si quieres conocer la cultura del lugar. Y bueno, pues me quedó muy grabado, y platicando con las personas, me decían algunos cubanos que ellos agradecían a Cáritas Mexicana, a México, porque a través de Cáritas les llegaba precisamente comida, apoyo, que era lo que les permitía, pues, de muchas maneras, eh, tener una vida más accesible, ¿no? Más Bien. cómoda. A ver, doctor Yo- Ojeda, estás muy callado y eso me preocupa porque tu contrato dice que tienes que hablar al menos 45 minutos en este programa. Bueno, empiezo. La verdad que ha estado interesante. También se vale ser el espectador, se vale ser quien los escuche. Y me ha gustado muchas de las cosas que han abordado. Te mandé algunos, eh,
algunos cartones, te mando Ya los veo. otros dos que también creo que vale la pena que los pongas. Este, eh, lo que yo quisiera abordar primero es el tema de China, y después quiero abordar el tema de lo que se está discutiendo también en nuestra agenda nacional, que vale la pena sumar algunos otros elementos también de la agenda internacional. Quisiera abordar el tema de China porque me parece que esta guerra comercial que se está enfrentando, eh, en sentido estricto, Estados Unidos pues es un estratega, sabe qué hace y sabe las implicaciones que tiene de cada movimiento que está haciendo. Pero pareciera que o se ha equivocado Donald Trump, o lo que decía hace un rato el doctor Ignacio Arbezú, pues seguramente su jugada es más en la lógica interna, pero ya le salió la complicación mayor el día de ayer, que se suspendió la rueda de prensa que tenían ahí en la Casa Blanca, que seguramente todos se enteraron, y que también las ruedas de prensa han sido en muchos casos luego convulsas en Estados Unidos, pero lo interesante es que se suspendió por las manifestaciones que empezaron a generarse ante las políticas públicas de Donald Trump. Así es. Entonces se vuelve muy interesante lo que está pasando en este contexto internacional, pero sobre todo que si la apuesta de Donald Trump es fortalecer desde la lógica interna, su mercado, su política, pues tampoco le ha funcionado. Lo que también dijo el doctor Ignacio Arbezú, el tema de las universidades es impresionante y eh, se está poniendo al tú por tú, pues con las universidades más importantes del mundo. ¿Y cómo se definen las universidades más importantes del mundo? ¿Cómo se ranquean? Pues precisamente se ranquean porque tienen dentro de sus universidades o han salido de sus universidades como exalumnos o tienen como profesores justamente a los premios Nobel, a las mejores referencias en lo que representa pues la ciencia, el arte, la economía, es decir, referir o cuestionar fuertemente a estas universidades, pues es darse otra vez un balazo en el pie, como lo hemos visto en muchos momentos. Y me parece que ahí sí ahí ya se ve un desgaste, ya se ve esta línea muy delgada, la línea ya se estiró lo suficiente, y me parece que ahí es donde va a empezar a generarse otra vez ciertos equilibrios, o los equilibrios ya se debieron de haber generado, y a partir de ahí me parece que se van a empezar a generar, porque no se puede estirar más la liga. La puedes estirar la liga desde la lógica con México, con Canadá, o la puedes estirar hacia otros mercados, América Latina, pero la liga con China, pues prácticamente está en un impasse donde pareciera que las mejores posibilidades las tiene China, y el mejor alumno de lo que representa el modelo neoliberal, lo que el mejor alumno que representa el mercado a ultranza, pues es China, y su guerra comercial, pues pareciera que está desnudando las fortalezas que representa Estados Unidos. Y ahora vamos a México. El tema del jitomate es interesantísimo, ¿sí? Esto, que también es importante decirlo, no tiene que ver con los aranceles, ¿sí? Que se pusieron, tiene que ver más bien con el costo de lo que representa producir jitomate en México y producir jitomate en Estados Unidos. Es interesantísimo porque pues pareciera que no podemos producir jitomate más barato. Tendríamos que tener un jitomate en precio que se parezca a lo que cuesta producirlo en Estados Unidos. Eso es interesantísimo porque otra vez, sí, tenemos que darle toda la fuerza al mercado y el mercado debe regular el precio. Pero sin perder de vista que no puede estar por encima de Estados Unidos. Entonces, eso es algo interesantísimo. El análisis de lo que representa el jitomate,
significa que Estados Unidos siempre tiene los candados necesarios para que sus productos tengan necesariamente que ser competitivos, porque el precio del jitomate, estamos hablando que un 60-70% es más barato producirlo en México y por eso se vende muchísimo más barato y por eso tiene acaparado el mercado de jitomate y por eso se van a elevar drásticamente los precios porque el consumo de jitomate en Estados Unidos también es muy alto. Y así como bien lo refirió Jesús Manuel, el porcentaje de, o más bien el país o donde se compra más jitomate, de manera que es el 80% del jitomate, no sé cuál es el dato que diste, pero sí es entre el 70-80% 70. del mercado de jitomate, 70% del jitomate se compra en Estados, de todo lo que se consume en Estados Unidos, el 70% se compra en México. Y de ese 70% que se compra en México, los costos son muy por abajo de lo que cuesta o lo que se vende en Estados Unidos. Por eso lo compran en México, no porque Estados Unidos no tenga jitomate, sino porque es muchísimo más barato comprar el jitomate en México. Y bueno, entonces ahí me parece que es interesante y distinguir que esto no tiene que ver con los aranceles. ¿Sí? Esto tiene que ver que en varios momentos de la historia de la relación México-Estados Unidos, después del Tratado de Libre Comercio, se ha generado estos costos, estos impuestos a productos como el jitomate y a otros productos más, precisamente por estas cláusulas, es decir, no puedes tú vender mucho por abajo el A costo ver, del jitomate. Entonces, yo a mí me parece que necesariamente he platicado con amigos que produjeron jitomate y que cerraron. El tema del tratado del Temec es que debes pagarle al campesino, al agricultor, al trabajador del campo un salario similar al que tienen en Estados Unidos. Si eso se aplica en correcto. México, no hay manera de que exportemos a los precios que estamos haciendo, porque los subiría el costo de la producción del jitomate mexicano. El tema es que durante algunos años los productores de jitomate, sobre todo en el norte, invirtieron en tecnologías ultramodernas para producir los jitomates de invernadero, con la característica de ser del tamaño saladet. Hubo estados como Quintana Roo, como San Luis Potosí, Sonora, que le metieron al asunto, desarrollaron invernaderos con tecnología danesa. Estuve metido en gente que sabe de esto. Y que traían los fertilizantes de Ucrania. Fíjate bien, para poder competir con los precios que se vendían en los Estados Unidos. Y los invernaderos se dedicaron al jitomate saladet y al pepino. Pepino. ¿Eh? Estos eran los productos principales. Después de esto ya venían los pimientos. Era el tercer sitio. Puebla no le entró a este asunto porque hubo un gobernador que ahorita regresó al altiplano que pensó que los invernaderos eran para las familias, ahí, para el campo, para los cuates que votaron por nosotros, no a nivel industrial para exportar. O sea, México sí tuvo inversionistas y gobernadores que se interesaron en crear las condiciones para tener los invernaderos para poderle exportar a los Estados Unidos, no para vender en México. El jitomate que comen en Estados Unidos mexicano no lo comemos nosotros. Fíjate en eso, ¿eh? No sé si me ¿Es dejas comentar, cuánto, señor presidente? no sé si me dejan comentar una cosa sobre esto. En Veracruz también se pusieron invernaderos. Preguntémosle a José Manuel si se vale, si no, sí, adelante, doctor Ignacio. No lo No, provoques y tú no le entres al trapo. O sea, por favor, que ya va a empezar la feria de Sevilla. Ah, ya, hoy, el domingo ya se presentó Morante de la Puente, Morante de la Puebla en la maestranza. no supe cómo le fue, pero luego No, pues platicamos de no esto. sabemos porque estamos grabando el domingo, pero... Pero, pero fíjate, es cierto lo que dices, y precisamente Veracruz también le entró. Cerca de la casa de ustedes en Jalapa hay invernaderos precisamente de esta salaria que estás hablando, atrás de la zona militar de Jalapa precisamente. Y en Puebla efectivamente no le entró. Creo que en Tlaxcala también hay muchos invernaderos y algunos creo que tienen que ver con jitomate.
Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de la película de ¿No se Piporro. acuerdan que hay un personaje muy ligado a ese gobierno, al del altiplano, que se llamaba el rey del jitomate? Ujú. Era lo que te iba a Oh, comentar. no, ¿No te acuerdas, hombre, José? pues, yo, es que no tenemos memoria, de veras, en serio, ¿eh? Ese No, fue Fíjate, diputado del PAN. ¿eh? pero fíjate, fue diputado del PAN. Pero fíjate la memoria desde cuándo. Una de las principales películas de Eulalio González Piporro era El Sí, Rey del bueno, buen Tomate. actor, ¿verdad? Y Buen actor. precisamente, pero trataba este problema precisamente de cómo el jitomate, aunque no era el mercado internacional, empezaba a verse ya como un punto de No era, no exportación. era, no era Resortes el No, que no, era Piporro. Piporro. Que al final termina con una escena muy bonita enseñando el jitomate así precioso, o sea, que es como lo quieren en Estados Unidos, de tamaño, etcétera, ¿no? Que es este que Todo hablas del... debe ser perfecto para el Miren, le consumidor. recomiendo Pero fíjate, este, nada más, ahí está. Autobiografía y anecdotario de Piporro. ¿A dónde El, el, conseguiste el, eso? Las hijas de Piporro me hicieron favor de regalármelo. Aquí está, Oye, junto pues con... consígueme uno. Ah, pues sí, te lo puedo conseguir sin problema. ¿Cuándo? ¿Para Querido mañana? Tigre, aquí Pues sí, está, ¿para entrégate a mi mañana? señor. No, Mándamelo por Amazon. está buenísimo, de verdad. Bueno, Recordar las anécdotas de a ver, Piporro es una vamos maravilla. a dejar que el doctor Ojeda termine con su participación, hija. Jesús. Bueno, también es importante ahí hacer cierta acotación en la zona de Tetela, en la zona de Aquixla, Chinahuapan. Es impresionante la cantidad de invernaderos que hay. Prácticamente el paisaje ya cambió, prácticamente está lleno de Sí, invernaderos y prácticamente la gran cantidad se va de exportación a Estados Unidos. Es pero decir, hay ahí, zonas ahí que están sí produciendo mucha encontraron papa. Están produciendo mucha papa ahí. y jitomate. ¿También Digo, ahí jitomate? Es que mis me parientes ha están tocado, metidos en eso, pero no me han dicho que le entre yo al tema. A lo mejor ya me sí, la sacaron verdad de que la está herencia. impresionante. Exactamente. Es impresionante lo que hay ahí. Incluso quienes, los presidentes municipales, los que en esa zona han también controlado, pues precisamente es todo lo que hay alrededor del jitomate. Pero regreso al tema. Entonces, a mí me parece que ahí estas, como también lo comentas, Jesús Manuel, Sí, señor. esto tiene que ver, así como lo has referido, es decir, y se ha discutido por qué en Canadá le pagan más a los trabajadores, Y en tienen Estados mejor, Unidos. tienen seguridad social y en Estados Unidos, pero pongo el ejemplo que Estados Unidos le da de por sí, se supone, aun cuando hay una cantidad de migrantes impresionante, ¿sí? Pero supongo, quitemos a los migrantes en Estados Unidos, por eso también el tema del negocio del migrante es como una trata, pues es decir, la Sí. trata de los trabajadores migrantes es Mano un de obra negociazo. barata. Pero lo que dice la ley y lo que pasa en Canadá y la queja entre Canadá y Estados Unidos es que México, pues las condiciones son bastante limitadas y aquí en México no le damos esas condiciones y por eso podemos dar nuestros costos sean muchísimo menores y no sean competitivos en el mercado canadiense y estadounidense. Y bueno, quisiera entrarle a otros temas rápido, porque si no ya no me van a dar uso de la voz. Quisiera entrar al tema de lo que está pasando también con un tema que ha generado una agenda interesante en el contexto nacional. Lo que está representando esta restricción para la comida chatarra y donde está justamente entró el tema de Mario Delgado. Mario Delgado, este personaje que todos conocemos y que está favoreciendo ahora, o más bien está dándole entrada ahora a, por un lado, cierras el mercado de la comida chatarra en las escuelas y por otro lado, le abres a estas empresas que se dedican al mercado de la comida chatarra, a estas empresas para que puedan incluso donar báscula, es decir, de una manera le quieres limpiar la cara a todas estas empresas que están precisamente generando muchos problemas de salud pública en nuestro país. Y ahí entra el personaje clave, ¿sí? López Gatell. ¿Por qué de repente
en nuestra vida diaria, sí, de repente encontramos a villanos, pero también es interesante analizar que esos villanos, cómo se crean esos villanos. Yo no vengo a defender a López Gatell, pero me parece que es muy natural que a donde se ha enfrentado López Gatell, se ha enfrentado a diversos, bueno, diversos actores clave, colectivos, que han generado muchos problemas a nuestro país. Pero sin embargo, son los que tienen el poderío, son los que tienen, al final del día, tienen, sí, las armas suficientes para aplastar a cualquier mexicano. Y lo hemos visto de diferente manera. Entonces me parece que este tema se vuelve muy significativo. Hay que darle seguimiento, porque esto es un tema también de desgaste para Mario Delgado, así como lo referías con los hijos de Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece que también hay un desgaste a ciertos actores, no sé si sean incómodos o no a Claudia Sheinbaum, pero me parece que sí son actores que están generando ciertos pesos y A ver, contrapesos, si ciertos hay dos ajustes, detenidos, el de Segalmex y este otro, el y que se ahora voy para relaciona allá. con los hijos, es en este gobierno, en Sí, este sexenio. Y eso yo creo que no pasa porque la presidenta cierre los ojos o se voltee cuando le preguntan, oiga, por cierto, vamos a detener a fulano de tal. Y por eso su enojo tal vez por el tema de Cuauhtémoc Blanco, que ya está nuevamente solicitando el tema del desafuero. sí, justo a eso voy. A A mí me ver, parece que en este momento por eso empecé con Mario Delgado, sí, sí, sí. porque a ver, porque es difícil. ¿Quién le quiere pegar a un secretario de Educación que está abriéndole la puerta a Coca-Cola, a Bimbo, es decir, para que regale básculas, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo lo que está alrededor? ¿Sí? ¿Y qué hay detrás de lo que está pasando con Segalmex? A mí me parece que la presidenta, sin que sean los quinazos, sin que sean la cacería de brujas, a mí me parece que la presidenta está dejando a una personaje a buen rostro que actúe. A mí me parece que también el tema de las medicinas fue un golpe muy fuerte, muy grande, que se haya declarado o que se haya parado el proceso de adquisición de medicamentos imagínense la cantidad de miles de millones de pesos y que se haya parado por todo lo que representó estos actos de corrupción y que hayan corrido o que hayan separado para no utilizar las palabras que no sean las acertadas, así como José Manuel nos ha dicho, sí, a ver, que se haya separado de su cargo prácticamente a todos los directivos que están relacionados precisamente con estas compras de medicamentos. A mí me parece que la presidenta está dando en varios lados golpes certeros. Está abriendo estas cajas negras que en varios momentos no se abrían. Y ahora, ¿realmente hay lealtad o hay lealtades de la presidenta? Me parece que no necesariamente hay lealtades, sino me parece que hay congruencia de la presidenta y sobre todo porque quiere tener el control de la política nacional, de la política económica que tiene nuestro país. Y control no que quiera imponer su voluntad, sino el control porque hay varios que se están yendo o se fueron por la libre, incluso muchos que probablemente engañaron a Andrés Manuel López Obrador, y si lo engañaron o fue en contubernio, esa es otra cosa, pero aquí me parece que la presidenta está abriendo, y lo está abriendo antes de que incluso cumpla su primer año de gobierno. Y esto me parece que va a dar Tú dirías, muy buen, dirías que esto que está pasando ya es una muestra de que la presidenta ya asumió el poder. yo creo que la asumió desde que llegó, pero sin embargo había tantos pesos y políticos como Mario Delgado en Morena que en su momento le generó problemas y después tuvo que compensarlo. Hay muchos actores en el camino, el mismo caso de Monreal, el mismo caso de Adán Augusto, es decir, todos los actores que hay por
Andrea Chávez y todo lo que hemos visto y todo lo que ha pronunciado incluso la misma presidenta, de que no puede haber actos mega o ultra adelantadísimos, ¿no? Y sobre todo porque no están normados, pero moralmente lo que hizo, el pronunciamiento que hizo la presidenta, que fue dirigido sin lugar a duda a Andrea Chávez y todo lo que esto representa. Es decir, a mí me parece que por eso los niveles de aprobación de la presidenta. Los niveles de aprobación de la presidenta no tienen sine qua non. Me parece que es un buen momento de la presidenta, es un momento que no desconoce. Ella se ha colocado por encima de lo que se construyó del sexenio pasado, es decir, no está volviendo a construir otro modelo económico ni político para el país. Está claro que se ha subido al modelo que ha emprendido la construcción de ese segundo piso, pero me parece que otro de los elementos fundamentales es que está institucionalizando de mejor manera este segundo piso, y lo que de alguna u otra manera le está generando esa complicación en la construcción de ese segundo piso, pues está haciendo los ajustes necesarios y con los actores pertinentes para construir lo que ella quiere, antes de que sea el primer año. Es decir, comúnmente el primer año pagas facturas, ¿no? Ese es lo común, pagas facturas y al siguiente año ya son tus años. Desde ahora la presidenta está generando y está jalando las riendas de lo que ella está considerando. Y finalmente, ya no comenté también de lo que representó China con el gas licuado, es decir, que ya no le está comprando a Estados Unidos. Este es un golpe también muy fuerte, ¿sí? Hay de mis anotaciones, por eso lo comento. El caso de Ecuador, el caso de este montaje de Noboa, diciendo que México mandó a sicarios para que lo asesinaran, eso también me parece que es fantasioso. Es decir, él está construyendo su propia historia, su propia narrativa desde Ecuador, y me parece que es algo que vale mucho la pena analizar. Y regreso al tema de lo que muchas veces las historias, así como Novoa, las historias que nos construimos, pareciera que vivimos y lo han referido en muchos momentos, pareciera que vivimos en la república de ex de Twitter. Es decir, hay veces que si solamente vemos el Twitter, difícilmente vemos lo que está pasando alrededor. Y regreso al tema de los niveles de aprobación de la presidenta. Los niveles de aprobación de la presidenta siguen creciendo, ¿sí? ¿Cómo es posible de que si no hay medicamento, si la inseguridad, si se está atentando contra la vacunación? Es decir, hay muchos frentes abiertos, pareciera, pero ¿por qué la presidenta sigue con los niveles de aprobación mayores? ¿Y por qué siguen sus detractores cada vez acercándose más a la presidenta? Me parece que hay que dejar de ver solamente ex para poder entender la realidad. Y hay que ir más al mercado a nivel de piso, no al súper, como Félix Salgado, que ahora se le ve en el supermercado y se le llenó de críticas, de todo la incongruencia que arroja atrás de este personaje, ¿no? Lo acabo de ver hace unos minutos en Twitter, a este personaje. Pues eso, ya no quiero acaparar más la palabra. Adelante. No, 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 estás en tu tiempo y forma. A ver, me mandaste. ¿Quién me mandó cosas? Yo, Tú. A unos ver, cartones ahí te mandé. pero me los mandaste ¿dónde? En el Ah, grupo, es que me lo mandas al grupo. Ah, ok. A ver, voy a ponerlos para ilustrar lo que dijo don José. Este es uno, ¿no? sí. A ver, aquí. Este es bueno, ¿no? I hold the cards. The cards are made in China. Tiene sobrepeso de avaricia y cinismo. ¿Es el del osito Bimbo? Esto es el osito Bimbo y son las básculas de Mario Delgado.
Se nota entonces el rompimiento de la presidenta con Mario Delgado. Se nota las diferencias, más que rompimiento, diferencias. Difícilmente va a haber rompimiento porque, como decías hace un rato, el modelo para que funcione Morena es asemejar a lo que el otrora revolucionario institucional. Es decir, desde dentro puedes hacer lo que quieras, desde fuera, pues estás marginado. Sí, sí, sí. ¿Qué más? No le entraron Bueno, al si no asunto quieren, yo, de, yo sigo, ¿eh? no, digo, no le quisieron entrar al No, asunto de la sucesión del arzobispo que ha empezado a presentarse en medios periodísticos. Yo dije hace rato que ni los gobernadores, ni la presidenta, ni los senadores, ni los diputados federales, ni locales, ni los columnistas, ni los dueños, dueñas de estaciones de radio ponen arzobispo. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? No, Sí, no. ¡Ah! sí, pero no, sí. Yo, Rodoreda, tenemos que desayunar Les más quedó a menudo. Tenemos que desayunar más a menudo. Eh, bueno, es que se asemeja precisamente la política, porque la iglesia lo que mejor sabe hacer es hacer política. Por eso es interesantísimo el análisis que tú estás poniendo en la mesa, porque lo que está haciendo la iglesia es política de alto nivel, cómo se mueven, cómo está, cómo se articula y cómo históricamente ha funcionado estas sucesiones o estas renuncias y estos nuevos liderazgos que ahora ya, sin lugar a duda, tiene que estar la mano todavía del Papa Francisco, pero sin embargo, con todo lo que representa la inercia que hay en México y lo que representa el episcopado mexicano, ¿no? Que está, no es fácil, yo creo que es de los más fuertes que hay en el mundo en cómo se organiza y cómo se ejerce precisamente el poder. Entonces, a mí sí me parece que sí vale mucho la pena referir que si alguien sabe hacer política, pues es la iglesia. Y quien no ha perdido las formas, y quien no ha perdido las formas de hacer política, no aldeana, sino política de alto nivel, pues precisamente es la iglesia. Y bueno, también hay que ver la labor llevada a cabo por Monseñor Sánchez Espinosa aquí en Puebla, ¿no? Logró incrementar, por ejemplo, el número de vocaciones, ha recorrido la diócesis y ahí, pues, se empieza a manejar lo que ya señalabas, Jesús Manuel, sobre la sucesión y los obispos auxiliares, ¿no? ¿Cuál de los obispos auxiliares en un momento, que fueron nombrados en su momento, pudiera ahora sí que en un momento dado sustituirlo, ¿sí? Yo no sé cómo veas este punto. pues ya lo comenté Yo, al inicio. yo, ¿Cuál yo de nomás los si me, cuatro obispos auxiliares? No, pero, o sea, Sí, es que solo uno. no es de escalafón. Perdóname, no es de escalafón. No, por eso, yo ahí desconozco. Sí sabes, sí, pero no quieres decir, pero no es de escalafón. sí, si José me Manuel, permites, sí, es que me quedé así se fue así como un sopetón que recibí, o que me cayó así como sopetón, que la iglesia es la que sabe hacer mejor política o es la que debe hacer mejor política. Ahí me hice bolas, doctor, no sé si usted me pudiera aclarar bien ese concepto. Que la iglesia, la jerarquía católica de la iglesia, es la institución que mejor sabe hacer política, ¿sí? Ujú, Eh, perfecto. todas las instituciones hacen política, no hay una institución que no haga política, pero la que mejor hace política y que la que mejor sabe dar resultados en política justamente es la Iglesia Católica. Por eso es la institución más antigua del mundo.
¿sí? Después de la Ok. familia. Me gustó la idea de poner eso de la política y hablar de política, es decir, política, y que hace política y es la mejor, etcétera, etcétera. Me gustó. Yo me pregunto, ¿qué tipo de política? Porque creo que es lo que tenemos que preocuparnos para hablar y para tratar de mejorar. Como ciudadanos estamos un poco empujando políticas y empiendo. Pero aquí en México no estamos acostumbrados a la política para servirse, no para servir. Yo quisiera un poco de distinguir, no dudo que dentro de la iglesia haya política para servirse de algunas gentes, pero sí creo que tiene que ser muy importante de ver eso si la mayoría de la política que se hace en la iglesia es para servir y no para servirse. No soy analista, como siempre lo he dicho, pero sí me llamó la atención que usted lo mencionaba. Entonces sí creo que es interesante no quedarnos nomás en la palabra, sino en el por qué y el para qué, sobre todo. ¿Para qué? Para que busquemos y aprendamos cuáles son los que nos conviene más seguir, cuáles son los que nos conviene más apoyar. Creo que eso es importante que definamos o que tratemos de entender, por lo menos yo, porque sí, no dudo que dentro de la Iglesia Católica haya quienes busquen servirse, pero no creo que la política que lleva la Iglesia Católica sea de servirse, sino más bien para servir. ¿Y qué tanto se está apoyando eso y qué tanto se está empujando? Simple y sencillamente, la realidad es que la experiencia que yo en lo personal tengo es que es más lo que sirve que lo que es servirse. Y creo que es un poco lo que tenemos que seguir. Y creo que es un poco lo que tenemos que exigir a los políticos. El que su política sea para servir, no para servirse como se ha visto aquí en varios casos que se trataron el día de hoy, ¿no? Porque creo que eso Pero, o sea, déjame preguntarte, porque es Sí, que señor. hablas re bonito, pero, o sea, todo el mundo sabe que hay grupos locales que intentan influir en Ujú. la sucesión. Sí, sí, No doy sí. más datos, está en boca de No, ustedes, no. pues ustedes lo han leído, Y lo saben, oyen, lo por, consultan, etcétera. Y por, por, también que sea, déjame que termine con la idea. Y también que la experiencia de los últimos 40 años, desde que la Ibero está, ¿qué tendrá? ¿40? ¿Ibero Puebla? la Ibero sí ya cumplió 40 años aquí. Tiene La, 40 años. la Puebla acaba de presencia, cumplir 40 años hace la 2 años. presencia del rector de la Ibero, cuando ha sido sacerdote, ha tenido un peso impresionante hacia la educación y hacia la sociedad en conjunto. Y Exactamente. ha provocado que la iglesia atienda los asuntos sociales más que los asuntos elitistas. Voy a tratar de Ajá. ser no ofensivo para nadie. Y que todos sabemos que el rector de la Ibero ya se va, ¿eh? Y Ya se ya va, le toca. ya le toca el cambio, no porque lo haya hecho mal, sino porque así funciona la compañía de Jesús. Que es Y laico. que no hay hasta este momento, según la especulación del doctor Ojeda, un sacerdote jesuita que pueda sucederlo, lo cual necesitará una especie de, en los vasos comunicantes de los grupos de la arquidiócesis, necesitará un, un arzobispo que compense que no se vaya al extremo de uno de los grupos, para decirlo claramente. Al Esto elitismo. Pues tiene que mira, ver, si me permites, Claudia. tiene que ver con lo que les mandé hace varias semanas y que salió el tema acá de guerra y de José Antonio Rosas y de todas estas cosas que sabemos que tienen presencia en el Vaticano, que hay un exnuncio
que estuvo acá, que tiene muchas predilecciones, etcétera. Esto alguien está intentando destaparlo y ponerlo en evidencia. Mira, ¿Saben qué qué? bueno. Yo quisiera saber si el Papa tiene un hombre o nombre impectore para Puebla. Eso quiere decir que el Papa se fija en Puebla, ¿no? En lo que está pasando. Eso daría una luz, ¿no? Y que la información de la compañía, Empiezan Mira, a pues, especular. Ahorita dijo, puedo, Pepe Ojeda dijo, es que ahí están 4 obispos, o Claudia, es que no es de escalafón. O sea, que no, seas el no, por obispo eso, auxiliar no quiere decir que vas a ser el obispo o el arzobispo, pero ¿no? ¿Dónde están yo, los obispos que nombró hace unos años Víctor Sánchez? No, pues están fuera de Fuera, la los diócesis. fuera mira, en Sí, están Tamaulipas, en fuera. Sonora o en Coahuila, o no sé dónde, en Y también muchos se habló déjame de Guerrero. hablar, ellos. O sea, Muchos se habló de ellos también. déjame José hablar, Manuel, José permíteme, Manuel, déjame, porque me quitas la palabra y ya no me la sueltas. ¿Eh? es un viejo hábito, Yo pues, por un eso viejo hábito. hablé Es una costumbre escocesa, que antigua y hay aceptada, por gente cierto. que hay gente que busca dentro de la iglesia el poder para servirse. Y lo dije, creo que Eso 3 es veces. una frase contundente. Pero no toda la iglesia. Y también las decisiones no son necesariamente unipersonales. No, correcto, Entonces, también hay que tomarlo en cuenta y lo correcto, que correcto, tenemos que pedir como católicos es correcto. eso. Yo te puedo decir que soy orgulloso exalumno de los jesuitas, desde primero de primaria hasta que terminé la carrera. Yo te puedo decir que a mí nunca me aceptaron los jesuitas. O sea, así has de haber sido, así has de haber sido simple y sencillamente, ¿no? Toma Y te nota puedo de decir eso. que extraño, y te puedo decir No que reuní extraño los requisitos muchísimo, ni económicos, ni sociales, ni de cartas de te, recomendación. te- te puedo decir que extraño muchísimo al rector Fernando Fernández Hombre, Fons. ese fue. ¿Sí? Bueno, Uf. Lo extraño No sé si habrá muchísimo. sido el mejor, ¿eh? Pero yo creo que está dentro de No, los 3 David mejores. Fernández, ¿Eh? David Eh, Fernández, No, David Fernando, Fernández. Fernando, No, no, Fernando. pero David David Fernández Fernández también. es el que estuvo David Fernández antes. fue, Fernando sí, Fernández Font, a mí me parece que fue. a mí David me fue Estuvo parece más que a lo David Fernando, Fernández social, que David fue después se más a lo fue social, Al confrontó a la Ibero Ciudad de derecha México. poblana. Sí. Está bien, está bien. Fernando Ojalá y así como dan Fernández. nombres de los de la Ibero, dieran nombres de los que pueden suceder a don Víctor. Anímense, éntrenle. No, si yo no tengo por qué elegir ahí al que sea el arzobispo, ¿no? Tú Simple y vas a ser sencillamente consultado, vas a ser me siento consultado. muy orgulloso de haber conocido y ser amigo de Fernando Fernández Fons. De Fue un David tipazo. Fernández lo conocí cuando era presidente o era el encargado de la cuestión pro de Sí, derechos sí, humanos. sí, sí, sí. Hizo una excelente labor. Ahí hizo una excelente labor. De hecho, el actual rector viene de ahí, de esa escuela. Exactamente. Entonces, pero no todo es derechos humanos. Es precisamente lo que tú dices, la comunidad. Y yo puedo decir que la impresión que tengo es que prácticamente el consorcio universitario se vino para abajo muy fuerte que era una de las fuerzas políticas aquí en México, aquí en Puebla, Sí. cuando Fernando dejó la rectoría de la Ibero. Y cuando algunos intereses de gente relacionada con las universidades privadas optaron por los negocios y por la política. Y te digo también el hecho de que Pepe en me hace otras, así. no, que yo lo dejé hablar, o sea, que espero. Porque además el doctor Ojeda no puede empezar su programa, su participación, si no antes me avienta ahí una trancada. Hombre, ya, Ya no oye, le entres al llevamos 6 trapo, años no le entres al aquí, trapo. Vea Morante de la por eso yo no Puebla. entro al trapo, llevamos 6 años aquí, ya, viejo conocido, hombre, ¿para qué le vamos a hacer? 6 o Pero 7. fíjate una cosa que fue muy 7, ¿no? interesante.
La última, llevamos? ¿Perdón? 7 Vamos años a llevamos. Se van a cumplir No lo 7. sé. Mira, 6 y casi. el mismo doctor Arbezú lo ha dicho, la última vez que los estudiantes y las universidades y que sus rectores no llegaron hasta el final porque acordaron quedarse antes, fue la marcha aquella de seguridad. Es cierto. Todavía estaba Fernando rector. Se va Fernando, ¿y qué sucede con el consorcio? No volvió a trabajar conjunto, ni a trabajar a favor de la sociedad. No, no, Y no, la no, prueba no. está, permíteme, Claudia, ya estás igual que el doctor Ojeda, dame chance. A Somos ver, cuando politólogos. todos estamos igual para ti, algo está pasando contigo y no con nosotros, ¿eh? Cuando vino el cierre de la UDLA, ¿Quién por el protestó? pleito, ¿Quién por protestó? el pleito, no hubo ningún rector ni ninguna universidad que permíteme, Claudia, por favor, permíteme. No sabes ni lo que voy a decir, por Ni favor. ningún presidente municipal Sí, también que estaba muy que saliera en favorecido por defensa de que y saliera cuya en defensa esposa de era. que no cerraran la universidad, que el pleito del patronato era pleito del patronato y no cerraran la universidad. Yo no vi ninguna declaración, si existe, por favor, pásenmela, No, de no, que no, los no, no, rectores no, tienes razón, tienes razón. de que los rectores dijeron no, no cierres esa. ¿Cuándo empezaron a hablar los rectores de que no cerraran? Cuando los estudiantes cerraron la recta de Cholula. Cuando A afectaron partir los de ahí, negocios. a partir de ahí fue cuando los rectores medio hablaron de que no debía estar cerrada la universidad. Que tengan su pleito el patronato, que tengan sus cosas, pero los alumnos no salieron fastidiados ni perjudicados. Está Yo bien. nomás lo pongo así. Esa es mi observación y no lo vi. Ya no estaba Fernando, quiero decir. Fernando jalaba a los rectores para ver esto. Yo estuve en alguna junta donde el consorcio universitario estuvimos viendo algún asunto y el que jalaba era así. Había rectores, como tú dices. A mí hubo un rector ahí que lo dijo y no es el que tú estás pensando. No, 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 no. Que No, porque dijo lo que las hubiera dicho. universidades eran un negocio. Sí, claro, claro, Y está claro. en Cholula. Sí, por supuesto. Sí. A eso voy, miren. Bueno, En está ese en la recta, no digo a un lado, ¿no? Camino Real, ¿no? a ver, creo que hay ciertamente universidades que pudieran tener esa visión. Digo, no voy a poner en duda lo que ustedes dicen, ¿sí? Porque yo no estuve ahí. Pero el consorcio sigue trabajando. Tal vez los temas no salen, no han salido, pero sigue. Por ejemplo, el proyecto de Cultura sobre la Paz sigue trabajando. Y ciertamente es un rollo porque no todas las universidades le entran por lo que ustedes quieran, porque son un negocio, porque tienen intereses políticos, por muchas razones, ¿sí? Pero a mí me queda claro que en el área donde yo estoy, estamos trabajando por Puebla, ¿no? Y a mí me piden, oye, hay que reunirnos, hay que ver esto. Y hay proyectos donde también trabaja, y en los que yo estoy, trabaja las universidades hermanas como la IBER, el TEC, ¿sí? Y me consta. Así que por eso digo, no, las universidades siguen ahí. Ahora, un personaje como Fernández, pues obviamente, ¿no? El prestigio que tiene, que Tenía. tenía, Ya murió. Lamentablemente, ya no está. sí, obviamente arrastra, ¿no? Y ya quisiéramos mucho poder hacer lo que él hacía, porque en verdad un hombre con una entrega, con una vocación, con un compromiso. Y eso no quiere decir que nosotros no lo tengamos, pero ciertamente no tenemos esa proyección, por decirlo de alguna manera, pero de que se sigue trabajando, hay un compromiso por seguir trabajando, ¿sí? Hay un compromiso por seguir
como lo señala, anunciando, denunciando y proponiendo. Si Porque me las permites, Claudia. Señores, A lo les mejor no me prometo que ya nos expliqué bien. pasamos de A lo mejor no me tiempo. expliqué bien. Permíteme, sí, nomás rapidito, porque a lo mejor no me expliqué bien. A lo mejor no se entendió bien. Las universidades siguen trabajando, y eso no lo niego, en sus cosas propias, No, en sus proyectos propios. Permíteme, Claudia, en sus proyectos propios. Hasta ahorita, yo no he visto que en problemas sociales salgan a defender a la comunidad o salgan a No, empujar a salen la a comunidad. defender que no haya los parquímetros donde les afecta. Simple y sencillamente. Bueno, O sea, No a no la digo que sociedad, no digo que no trabajen en sus es un cosas, tema de muchos. Bueno, pero el consorcio Bueno, universitario, una de sus funciones era precisamente el apoyo a la sociedad y a los problemas sociales. a los problemas de toda la sociedad, Ese desapareció. principalmente Siguen los trabajando en sus pobres, problemas personales. principalmente en los sus pobres y asuntos las Bueno. injusticias. antes de que nos cortes, lo Es que ya dice la doctora Claudia y lo que dice José Manuel. 3 minutos. Lo que representa es que el consorcio o los rectores no se han metido en política. Es lo que dice José Manuel. Y lo que dice la doctora Claudia va más allá. Bueno, política no he significa utilizado esa partidista. palabra para Política, lo más mínimo. En el sentido más amplio. en el sentido más, es que tú confundes, José Manuel, Apoyo que a la política es sociedad. partidista. Eso es política. Eso es política. Sí, pero sale de la sociedad. Eso es Y hacer yo no he política. visto apoyo a la sociedad. Por eso es hacer política. ¿Sí? Bueno, Entonces, aquí lo interesante que dice la doctora Claudia es que están trabajando en una incidencia social, están haciendo política de otra manera, siguen articulados. Aquí lo interesante es que lo que no se ha visto, que dice José Manuel, y que me parece muy acertado, es que estén, sí, en la línea de la discusión los titulares, los rectores, porque en la retaguardia pues siguen trabajando los investigadores, los profesores, en todos estos proyectos de incidencia que son muy relevantes. Y nada más, antes de que acaben mis 3 minutos, a mí me tocó trabajar con el padre Fernando Fernández Font, y la verdad que fue un muy buen rector, pero también no hay que olvidar al padre Carlos Velasco Arzac, Por ¿sí? supuesto, por Que también, supuesto. que Tienes razón. él, cuando llega, Tienes toda la cuando razón. llega él, Nada que ver justamente, con su hermano, nada que ver con su salvo por hermano. los apellidos. Sí, y que llega y es precisamente cuando se vuelve a ver la presencia de la Ibero a partir de la llegada del padre Carlos Velasco. Después llega Fernando, sí, muy buen en su primer periodo, interesante, se tuvo que ir. Llega también, y me tocó trabajar también con los dos, pero muy buenos rectores, y lo que me parece es interesante es lo que dice Jesús Manuel. En Puebla siempre se necesitan equilibrios. Cuando se Claro. pierden los equilibrios, ¿Les se van a los parece que el excesos. tema de la próxima semana lo arranquemos con esto que se quedó pendiente? pero Es que Manuel, ya tengo, de veras, José Manuel, tengo sí, no. Lo grabaciones único que encima. quiero decir es que la semana pasada el tema que íbamos a seguir era la seguridad. Pero Así nadie lo terminó el mencionó. programa. Así terminó el programa. Nadie lo Ahora, mencionó. yo lo La único próxima que quiero semana, decir, bueno, seguridad y las universidades, ya, tenemos 2. perfecto. Bueno, Pero cuando hay agenda de cada uno, pues que la ponga en la mesa. Yo claro, siempre que la he mande un día dicho antes, el que la tema de mande la un día seguridad. antes. Pues sí, Que la mande un día Que la antes. mande un ya día está. antes, me Eso. parece Bueno, muy sale bien. pues. Que la Señores, manden un mucho día gusto, antes, muchas no me la gracias, quieran felices imponer Pascuas. ahorita. Hasta luego. Felices Pascuas. Realmente, felices Pascuas.